Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Estudio 9 desde aquí, Radio Vaticana, Vatican News. El día de hoy está con nosotros Victorio Celso, del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Bienvenido, Victorio. Bien, muchas gracias y buenos días a todos ustedes. También está con nosotros Andrea Sarubi, coordinador del Video del Papa. Andrea, bienvenido. Hola Renato, hola a todos. Como verán, el día de hoy vamos a tocar el tema de la intención de oración del Papa Francisco para el mes de noviembre, en el cual nos pide rezar por los niños y las niñas que sufren. Veamos el video. Todavía hay millones de niños y niñas que sufren y viven en condiciones muy parecidas a la esclavitud. No son números, son seres humanos con un nombre, con un rostro propio, con una identidad que Dios les ha dado. Demasiadas veces olvidamos nuestra responsabilidad y cerramos los ojos ante la explotación de estos niños que no tienen derecho ni a jugar, ni a estudiar, ni a soñar. Ni siquiera tienen el calor de una familia. Cada niño marginado, abandonado por su familia, sin escolarización, sin atención médica, es un grito que se eleva a Dios y acusa al sistema que los adultos hemos construido. Un niño abandonado es culpa nuestra. No podemos permitir más que se sientan solos y abandonados. Necesitan poder recibir una educación y sentir el amor de una familia para saber que Dios no los olvida. Recemos para que los niños y niñas que sufren, los que viven en las calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos, puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto de una familia. Como hemos visto en este video, la intención de oración del Papa es por los niños y niñas que sufren. Millones y millones de niños en el mundo que sufren, están en las calles, sufren por las guerras, son también migrantes y refugiados, Victorio. El Papa nos invita y nos pregunta y nos dice, ¿qué podemos hacer por estos niños? ¿Qué podemos hacer? Y sobre todo preguntarnos, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo se ha generado esta situación de que miles y miles de niños sigan siendo explotados en el mundo? Bueno, la primera cosa es que nosotros como cristianos tenemos que hacer es querer a los niños, es quererlos a los niños y a las niñas y considerarlos parte de nuestra familia, aun si no son verdaderamente parte de nuestra familia de sangre, pero quererlos. Y para contestar a tu segunda pregunta, me parece que, ¿cómo hemos llegado a esto? Hay, por ejemplo, un gran problema. El Papa habla de niños sin identidad. Si nosotros vamos a ver lo que pasa en muchos países, los niños de verdad no tienen identidad, no tienen nombre, no están enrollados en los registros de anágrafe y es de Estado civil. Y eso significa que ellos son posibles víctimas de explotación sexual, de tráfico de órganos. Si tú no tienes identidad, si no puedes ir a la escuela, puedes entrar en un grupo de niños que combaten en la guerra. La identidad de los niños, el Papa la subraya, es algo que tenemos que defender. Un nombre a cada niño. Sí, esto es importante. En el video el Papa dice, ellos no son números, ellos tienen un rostro. Y en este caso, la Iglesia ha estado siempre adelante en este trabajo de dar una identidad, como dice Victorio, a estos niños. Pero no solamente eso, el Papa también nos invita a la acción. Y la primera acción que se realiza es precisamente la oración, Andrea. Sí, claro. Como siempre, como todos los meses, cuando el Papa nos invita a rezar, lo primero que tenemos que hacer es rezar con él. Y ahora lo digo justo empezando, lo podemos hacer también con la app Click to Pray, que es una app que se puede descargar gratuitamente en el smartphone y ahí están todas las intenciones de oración del Papa y se puede rezar con él. Él tiene su perfil
personal en Click to Pray, y este mes está rezando muchísimo por los niños. ¿Por qué por los niños? Bueno, porque nosotros los adultos a veces nos pasamos de los niños, ¿no? Hacemos los niños y luego los dejamos. Lo de la registración de los niños, de que hablaba Vittorio Celso hace unos segundos, es algo, por ejemplo, muy importante en África. La comunidad de San Egidio tiene un proyecto, no solo la comunidad de San Egidio, sino también la cooperación internacional, la cooperación alemana, por ejemplo, la cooperación suiza. Yo fui a Malawi y lo vi con mis ojos. Tiene ese proyecto que se llama Bravo, para registrar, por ejemplo, a los niños que no están registrados, que quiere decir que no existen. Y además de esos, hay un montón de proyectos de la Iglesia en primera línea. En el vídeo se ve un proyecto muy bueno de un sacerdote italiano quien vive en Brasil, que se llama Padre Renato Chiera. Casa do Menor es su organización y hace cosas increíbles en las periferias de las grandes ciudades del Brasil, donde los más esclavizados son los niños normalmente, ¿no? Las víctimas son los niños. Y también el vídeo tiene imágenes del BIS. El BIS son los salesianos, que hacen proyectos en varias partes del mundo. Bueno, yo solo he mencionado a 3, ¿no? Un cura italiano, San Egidio, y luego los salesianos, pero podría mencionar a muchísimos misioneros, no sé tantos sacerdotes italianos de Fide y Donum que han ido a América Latina. Claro. Entonces... Y siempre junto a los niños, ¿no? Y lo que realmente, bueno, yo lo siento mucho que se hable de la Iglesia con los niños solo cuando se habla de los abusos, ¿no? Y no se dice nada de todo lo que la Iglesia hace por los niños, ¿no? Y el Papa nos está diciendo a todos, no solo a los cristianos, sino también a los laicos, a los no creyentes, porque ayudar a los niños es algo que, digamos, es para todos, ¿no? No es solo para los cristianos. Es, como decías tú, pasar a la acción. Entonces, rezar y pasar a la acción. ¿Y cuál es la acción? El Papa nos lo dice de manera muy clara. Hay que cambiar el sistema que nosotros, los adultos, hemos construido. Porque si un niño sufre porque tiene una enfermedad, bueno, no es su culpa. El Papa dice, yo tampoco a veces sé por qué, ¿no? Y le pregunto a Dios por qué. Lo ha dicho un montón de veces. Pero si un niño sufre porque no va a la escuela, si un niño sufre porque está en guerra, o si un niño sufre porque está abusado, esclavizado sexualmente, por ejemplo, o en el trabajo infantil, bueno, eso no es un problema de enfermedad, es un problema de nosotros, de los adultos. Hemos creado ese sistema, sí. Lo que decías me ha hecho recordar el trabajo de tantos sacerdotes en América Latina, sobre todo en países que han tenido el terrorismo, la violencia, quemaban, destruían las municipalidades. ¿Y dónde iban a buscar los registros de esos niños? A las parroquias. Perú, Guatemala, Centroamérica ha vivido esa experiencia del trabajo de sacerdotes. Pero no solamente eso, sino también ahora con la pandemia, ahora con la guerra en Ucrania y con tantas otras guerras en tantos países, las víctimas siempre son los niños por este sistema precisamente que hemos creado. ¿Qué hacer frente a este sistema? ¿Cuál es el trabajo que viene haciendo el dicasterio para la familia, los laicos y la vida? Sobre todo desde el punto de vista también educativo, porque el Papa al final del video nos invita a eso, que los niños puedan tener acceso a la educación, que es un punto importante para poder ayudarlos. Bueno, el Papa al final del video dice 2 cosas, que los niños puedan tener acceso a la educación y a la familia. A mí me gusta mucho esa manera del video del Papa y de esos videos de poner en relación la oración con la historia verdadera de la gente, porque no es una oración que abstracta, está colgada en las nubes. En las nubes. Es una oración que parte por la vida de la gente. ¿Te puedo explicar por qué? Porque, bueno, yo crecí en el MEG. El MEG es el Movimiento Eucarístico Juvenil, ¿no? Que es la rama juvenil del viejo apostolado de la oración, que ahora se llama Red Mundial de Oración del Papa. Y cuando yo estaba en el MEG, siempre nos decían, los jesuitas, siempre nos decían, en una mano la Biblia, el Evangelio, en la otra mano el periódico. Claro que sí, eso es Karl Barth. Es muy interesante. El Evangelio y el periódico junto, nosotros no podemos no rezar por los niños que ahora sufren en Ucrania. Es normal que la vida de la gente, y el Papa tiene unas palabras muy buenas, unas frases muy buenas sobre la relación entre la Iglesia, la fe y la historia en Fratelli Tutti. Al
pesar de Fratelli Tutti, él dice que la fe no tiene sentido si no se desarrolla en la historia. Se podría decir mucho, pero eso para decir que es muy importante que nuestra oración tenga un vistazo concreto sobre la vida real de la gente y en este caso de los niños. Y esto es muy importante porque nos abre a la acción. Esta oración nos abre a la acción. Y yo quería subrayar lo que dice el Papa. Los niños tienen derecho a la educación y pienso al montón de cosas que hace la Iglesia Católica en ofrecer la educación gratuita a los niños de países pobres, las congregaciones, el trabajo que hacen. Antes Andrea habló de San Egidio y yo pienso el trabajo en las escuelas de la paz que están en 70 países del mundo. Pero hay también el derecho a la familia. Y eso, en por ejemplo, el dicasterio quiere empujar mucho la adopción. La adopción es una elección cristiana. Es algo que los cristianos pueden hacer. Se habla muy mal de la adopción como si fuera un mercado de niños, pero la adopción es el derecho de los niños a tener padres. Y el Papa lo subraya. Nosotros somos padres de los niños huérfanos, somos padres de los niños que están explotados. Y ese sentido, la mayor pobreza que un niño puede tener es no tener un papá, una familia. Y en ese sentido, nosotros podemos hacer algo. Y lo máximo que se puede hacer es acoger a uno de esos niños dentro de tu propia familia. En ese sentido, yo pienso que este video puede ser un empuje para pensar que la adopción tiene algo que ver con la vida cristiana. Sí, es importante destacar, como decías, el trabajo que vienen haciendo tantas congregaciones religiosas, tantos institutos, sobre todo desde el punto de vista educativo, pero también el otro aspecto de darle una acogida a estos niños, porque el Papa habla de ese afecto que no debe faltar, y quién más que una familia que puede dar el afecto a estos niños. Luego, ¿por qué el Papa está preocupado por los niños? ¿No? Porque este mes ha querido rezar por los niños y no por la humanidad o por otras cosas. Porque, bueno, ahora hemos mencionado a la Ucrania, pero no es solo la Ucrania, hay un montón de guerras en todo el mundo, ¿no? En África, en este momento, hay crisis en Centroamérica muy, muy graves. Entonces, bueno, en Haití, por ejemplo, Ecuador. me imagino, ¿no? En Ecuador, lo que vemos es que cuando hay una crisis siempre hay niños que sufren más. ¿Por qué sufren más? Porque, bueno, normalmente los niños son las primeras víctimas de los problemas familiares, de los conflictos, de las guerras, de las persecuciones. Y uno puede decir, sí, pero los adultos también. Un momento, hay una gran diferencia entre un adulto y un niño. Cuando nosotros, los adultos, sufrimos, este sufrimiento viene en un espíritu, digamos, ya formado, ¿no? A veces sólido, ¿no? Entonces, si yo sufro y me llega un sufrimiento, yo tengo unas herramientas para superar un poco este sufrimiento. Tal vez dentro de unos años, con la ayuda de alguien, no sé qué, pero bueno, la mayoría de las veces los adultos consiguen curar nuestras heridas. ¿Qué pasa con los niños? A mí me sale en los ojos la imagen del asfalto, cuando haces una carretera, ¿no? Que haces una carretera, hay gente que trabaja en la carretera. ¿Y qué hacen? Te dicen, ¡no pisar! ¿No? ¿Por qué? Porque en ese momento es muy tierno, ¿no? Claro. Y está fresco. Fresco. Y no lo puedes ni pisar si un coche, si una moto lo atropellan. Bueno, ¿qué pasa? Que ese pequeño trocito de carretera se marca por toda la vida. Entonces, una herida que llega a un niño se convierte en una herida para un adulto. Entonces, cuando rezamos, cuando el Papa reza por los niños, está rezando también que esos mismos, por los adultos, que esos mismos niños van a hacer. En el futuro, así es. Agradecemos a Vittorio Scelso que está con nosotros del Dicasterio de Laicos, Familia y Vida. Si quieres agregar alguna cosa más, Vittorio, para poder concluir este momento que hemos compartido acerca del video del Papa.
Bueno, yo creo que para concluir lo importante es rezar, es seguir como siempre, seguir las indicaciones del Papa y cuando el Papa nos pide algo, lo primero para nosotros católicos es seguir lo que dice el Papa. Y creo que es una oración muy importante, creo que es una oración que nos ayuda a mirar afuera de nosotros, nos ayuda a mirar afuera de, de nuestras carreteras habituales y ver lo que pasa en el mundo, ver a los que más sufren más de nosotros. Es muy fácil pensar que yo soy el que sufre más de todo el mundo. No es verdad, nunca es verdad. La oración del Papa nos ayuda a mirar a los niños, que son los más débiles, y los débiles tienes que estar dentro al centro de la vida cristiana. Entonces, yo creo que rezar por ellos, una oración por los niños, es una manera de abrir nuestra mirada y también de empezar haciendo algo, pasar a la acción, porque este tipo de oración nos lleva a hacer algo. Muchas gracias, Victorio. ¿Puedo hacer un pedido? Claro que sí, Andrea. Porque bueno, lo de Click to Pray ya lo he dicho antes, ¿no? Ahora bueno, tengo un pedido para las parroquias, no solo para las parroquias, para las escuelas también, ¿no? Que ahora nos están escuchando y viendo en Facebook Live. Bueno, si van en el sitio El Vídeo del Papa, es muy fácil, ¿no? elvideodelpapa.org, encuentran en el sitio del Vídeo del Papa, por supuesto, encuentran el vídeo del mes y luego toda la explicación, el comunicado de prensa con la explicación, una infográfica que es muy bonita para ver lo que el Papa dice. Aquí está toda la infográfica. Y muy importante, ese es mi pedido. Al final de la página, elvideodelpapa.org, hay un póster como un cartel, que solo hay que imprimir. ¿Y qué dice este cartel? Este cartel dice cuál es la intención del mes del Vídeo del Papa y tiene lo que los jóvenes llaman QR Code, que es un código que uno lo puede enmarcar con su teléfono y enmarcándolo ve el vídeo en su propio teléfono. Entonces, si hay una parroquia quien tiene un catequista allí, ¿no? Por ejemplo, cerca de las aulas de catequismo, por ejemplo, sí, o la escuela, en la entrada de la escuela, o lo que sea, ¿no? La parroquia también en la entrada. Si pueden colgar, imprimir el póster, colgarlo y luego cualquier persona puede pasar, enmarcar el QR Code y ver el vídeo del Papa, lo que sería muy, muy, muy importante para nosotros. El vídeo del Papa.org. Muchas gracias, Andrea. Así es que ya saben, estimados oyentes, tenemos una invitación que podemos hacer y practicar este mes. Y como hemos dicho a lo largo de la transmisión, encendamos esa luz que es la oración, esa luz en la oscuridad, como ha dicho el Papa en algunas ocasiones, y los invitamos también a acompañar al Papa Francisco este domingo que se celebra la 6ª Jornada Mundial de los Pobres en la celebración eucarística que va a presidir en la Basílica de San Pedro y también en la oración mariana del Ángelus. Muchas gracias y que todos tengan un buen fin de semana. Gracias. Gracias.